Hola, bienvenidos. Esta es el segundo video de nuestra serie de tres. Estos videos son intento de ofrecer un repaso y una forma de complementar, eh, pues, todo lo que no vimos por las clases que perdimos. Entonces, pues, aquí estamos tratando de hacer un repaso. Recuerden que la idea es que vean estos videos y tengan unas y se preparen y tengan preguntas listas para que en la siguiente sesión podamos hablar y tengan preguntas particulares sobre cómo se relaciona la concepción heredada y eh, pues el resto de cosas. ¿Listo? Es una forma de repaso para poder rellenar algunos de los huecos. Entonces, la idea es que hoy vamos a continuar con la concepción heredada de las teorías científicas y lo que vamos a hacer es examinar en detalle algunos de los puntos. La clase pasada habíamos terminado, el video pasado habíamos terminado con tres elementos, tres elementos, una serie de cinco, de cinco elementos, cinco proposiciones que capturaban la esencia de la concepción heredada. La idea es que hoy vamos a ver diferentes cosas que hacen que esa forma de entender la concepción heredada, esa forma de entender las teorías científicas, deba ser reformulada, deba ser matizada, esos problemas que están enfrentando, porque de lo contrario vamos a tener que no funciona. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar de la idea general de las reglas de correspondencia y la significabilidad cognitiva y dónde va a haber problemas con eso. Eh, Después vamos a hablar del estatus de los términos teóricos, qué significa que un término sea teórico y cómo lo vamos a entender nosotros. Y vamos a hablar de la lógica del condicional. ¿Listo? Vamos a hablar de cómo entender esta lógica y este condicional, dadas las cosas que queremos, dadas lo que ponemos por una parte la ciencia y por otra parte esta lógica y cómo se van a conectar, qué desafíos y qué problemas tiene esto. Bien, entonces vamos a empezar con las reglas de correspondencia y, y la significabilidad cognitiva. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las reglas de correspondencia? Primero, es definir los términos teóricos. Nosotros queremos las reglas de correspondencia para que nos resuelvan los problemas que habíamos estado viendo, para poder hacer explícito la relación con lo observacional, incluso en los casos donde parece que no lo hay. Ejemplos de eso, habíamos visto que hablábamos del pasto en general, ¿qué es esa cosa? Parece que podemos hablar de este pasto y este pasto de allá, pero no del pasto en general, o de los electrones, o o del peso. Entonces necesitamos poder esos términos que no son observacionales, esos términos teóricos, que no son esos términos que no son observacionales, que no son lógicos, poder encontrar una manera de definirlos, de entenderlos con relación a lo observacional. Y esa tarea es la tarea de las reglas de correspondencia. ¿Listo? Las reglas de correspondencia lo que están haciendo es tratando de definir los términos teóricos para que podamos avanzar. Además, lo que hace una de las funciones de las reglas de correspondencia es garantizar la significabilidad cognitiva de los términos teóricos. Es decir, que no solo lo estamos definiendo y lo estamos definiendo de alguna manera, sino que gracias a esa definición lo que estamos haciendo es garantizar que esto tiene significabilidad. Recuerden, una de las cosas importantes que veíamos con la concepción heredada es que estaban tratando de separar por una parte la metafísica, por otra parte la ciencia. Para ellos metafísica era un término desagradable, metafísica era la cosa que no tenía sentido, que no estaba relacionado con el mundo de lo físico y que por tanto no tenía significado. Entonces para ellos lo importante es que no se iban a limitar a hablar de lo observacional ni de lo lógico, pero que se iban a asegurar de que todo aquello que no fuera observacional o fuera lógico tuviera significabilidad cognitiva en la medida en que las reglas de correspondencia lo lograban, en la medida en que las reglas de correspondencia los definían y podíamos entenderlo de esta manera. Y por último,
Otra de las funciones de las reglas de correspondencia era especificar los procedimientos experimentales por medio de los cuales se podía aplicar la teoría a los fenómenos. ¿Listo? Entonces nos decía cómo es que podíamos utilizar esta o cual teoría para aplicarlo a los fenómenos. Una de las aplicaciones a los fenómenos es, por ejemplo, la predicción. Dada la situación inicial, dada que la pelota está en este momento acá, ¿qué va a suceder si estamos en la Tierra con gravedad tal? Esto tiene una velocidad inicial de tal o cual y cómo esto nos va a dar un resultado con respecto a la teoría, con respecto a lo que se esperaría de la teoría. ¿Listo? Entonces, esas son las tres funciones de las reglas de correspondencia. Definir los términos teóricos, garantizar la significabilidad cognitiva de los términos teóricos y hacer que la teoría tenga una forma clara de procedimientos experimentales. ¿Listo? Bien, entonces, ejemplo. Para ver cómo funciona esto, para ver cómo es que las reglas de correspondencia se van a relacionar con los términos teóricos, podemos coger un ejemplo particular. El ejemplo particular va a ser el de la masa. ¿Listo? La idea es que vamos a entender masa, un término teórico, como medidas particulares realizadas en unas circunstancias particulares. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es un término teórico. ¿Por qué es un término teórico? Porque no es algo que podemos observar. Recuerden eso. Siempre los términos teóricos son los términos que no son ni lógicos, los que pertenecen a la lógica, que vamos a estar ignorándolos más o menos, vamos a dejarlos de un lado y siempre lo que vamos a hacer es que es un término teórico es el que no es observacional. ¿Listo? Además de los, salvando el hecho de que además están los términos lógicos, pero van a ser definidos dentro de nuestra lógica y lo vamos a dejar por aparte. Bien. Entonces, tenemos nuestro término teórico masa y tenemos una forma de entenderlo por medio de las observaciones. Y en clase lo que hacíamos era, miren, fíjense que nosotros podemos explicar qué es la masa en términos de, por ejemplo, como donde apunta una flecha en una báscula. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es realizando una serie de medidas con un aparato, con una balanza y en ciertas circunstancias que nos va a dar un resultado. Perdón. Entonces, la masa es eso. Eso es una forma de entender qué es la masa. Y entonces, dado que los positivistas lógicos buscaban eliminar la referencia a entidades metafísicas de su lenguaje, a estas entidades indeseables, entidades desprovistas de todo significado, tenían esta limitación, tenían que poder eliminar eso, poder eliminar oraciones de sus teorías científicas como famosamente lo de la nada nadea. La idea era de Carnap como extraer una oración y decir, mire, esto no tiene sentido porque no se puede verificar observacionalmente. Y sin embargo, eh, pues tener un lenguaje rico, tener un lenguaje en el que pudiéramos entender las cosas. Entonces no solo es como rechazar la metafísica, sino además no quedarnos con un desierto de posibilidades. Queremos eliminar las hierbas de la metafísica sin eliminar todo el jardín, por decirlo de alguna manera. Entonces, es por eso que las reglas de correspondencia son importantes. Las reglas de correspondencia nos permiten entender los casos donde, si bien algo no es directamente observacional, no entra dentro de las entidades metafísicas. ¿Listo? No es ni metafísico ni es observacional, es teórico. Pero es teórico y no hay problema en la medida en que tiene reglas de correspondencia que la relaciona directamente con los términos observacionales. Y así la logramos. Logramos salvar los términos teóricos según la teoría. Entonces, aquí, hasta ahí la teoría, hasta aquí la idea de los términos teóricos y cómo es que funcionan. Pero, dada esta caracterización que tenemos, dada la idea de que los términos teóricos se entienden gracias a las reglas de correspondencia, gracias a que las reglas de correspondencia son precisamente el tipo de cosas que nos
salvan eh, de caer en este indeseable caso de la metafísica, donde pues valga la pena recordarlo de nuevo. Solo para ellos la metafísica es indeseable. La metafísica como ellos la entendían era algo que carecía por completo de sentido. Afortunadamente, contemporáneamente tenemos una forma más rica y cuidadosa de entender que es la metafísica, donde estos criterios de los positivistas reductivistas no aplican ya. Pero bueno, para ellos metafísica igual malo. Entonces, dado que querían hacer que los términos teóricos no fuesen metafísicos, pero aún así no ser directamente observacionales, iban a encontrar rápidamente problemas. Iban a encontrar casos donde no se ajusta. Y vamos a ver unos de esos ejemplos. Uno de los ejemplos son qué vamos a hacer con los términos que son teóricos y son a la vez disposicionales. Vamos a definir qué es lo que significa un término disposicional. Y además, teníamos un problema, ellos iban a tener un problema con los términos que tenían más de una definición observacional. ¿Listo? Porque vamos a ver que estos dos elementos están relacionados y nos presentan algunos problemas con respecto a qué es, cómo vamos a entender la relación entre los términos teóricos y los términos observacionales. Entonces, vamos a hablar primero de los términos disposicionales. ¿Cuál es el problema con los términos disposicionales y por qué es que los términos teóricos disposicionales presentan un desafío particular? ¿Y qué es un término teórico disposicional? Son términos teóricos disposicionales, eh, los términos como la fragilidad, la solubilidad, la flamabilidad, que lo que hacen es describir teóricamente la posibilidad de algo observacional como la flamabilidad, perdón, el encenderse en llamas, el disolverse en un líquido particular o el encender o el romperse como en el caso de la fragilidad. ¿Listo? Podemos caracterizar la fragilidad, la solubilidad, la flamabilidad perdón, términos disposicionales únicamente cuando algo se rompe, se disuelve, se enciende. Es decir, podemos entender únicamente que es un término disposicional cuando observamos la actualización de esa disposición. Eso nos genera inmediatamente un problema. Entonces, ¿qué es un término disposicional? Es un término que se señala por medio de esto. Fragilidad, solubilidad, flamabilidad son ejemplos de esto. Pero parte del problema es que en la concepción heredada había una dificultad, un serio problema a la hora de intentar definir estos términos, porque es algo que vamos a querer decir sobre los objetos del mundo, que está relacionado con las observaciones. Sin embargo, la relación con la observación no es inmediatamente clara. Es claro cómo vamos a entender qué significa que el pasto sea verde o que la masa sea de 20 kilogramos o lo que sea, porque podemos entender cómo masa, el término teórico, y 20 kilogramos se relaciona con una forma de observación particular, la flecha llegando a tal punto en el dial de la balanza. Pero en el caso de la fragilidad, de la solubilidad, de la flamabilidad, de estos términos teóricos disposicionales, vamos a tener un problema en la medida en que no podemos, vamos a querer decir más ejemplos. Entonces, necesitamos verlo con el caso particular. Entonces, vamos a ver acá lo que se llama el problema de la definición de los términos disposicionales. Y aquí una formulita. Recuerden que entonces la, la definición siempre se hacía en términos observacionales y en términos lógicos. Entonces, veamos en detalle la fórmula. Aquí dice, para todo x existe un t tal que f de x, sí y solo sí, g de x, para x y t, entonces r de x, entonces t. Entonces, ya puesto en español, podemos decir que
para toda cosa sobre la cual estamos cuantificando, nosotros vamos a simplificar, para todo objeto, existe un tiempo tal que lo siguiente. Si vamos a definir la fragilidad de X en términos de lo siguiente. Vamos a decir que X es frágil si y solo si de recibir un golpe, si recibe un golpe en un tiempo t, entonces se va a romper en ese tiempo t. ¿Listo? Eso es una caracterización de un término teórico F en términos de medidas y observaciones como las que vamos a definir, en las que vamos a definir golpe y romper. Claramente aquí hay problemas con respecto a cómo vamos a entender golpear y romper, pero la idea es que intuitivamente podemos entender qué es golpear y qué es romper observacionalmente. Habría algunos detalles que afinar con respecto a cómo vamos a entender eso, pero la idea es que fragilidad si no tenemos ni idea cómo la vamos a ver, pero la propuesta es vamos a tratar de entenderlo en términos de la relación que tiene con el golpear y el romperse. Entonces, algo es frágil si y solo si, si se le golpea, entonces se rompe. Bien, piensen entonces en esta definición y asegúrense de entender cada uno de los elementos que están ahí. El para todo X, el existe, el F, el G y el R, que están hablando de las funciones particulares de frágil, F, golpear, G y romper, R, y de las relaciones temporales. El tipo de relación lógica que está siendo presentada acá, donde en este caso particular la relación lógica relevante es la del condicional. El condicional material que nos dice que una fragilidad, la fragilidad de X se va a determinar en términos de un condicional particular. A saber, lo que está ahí en la fórmula como G de X a T de XT, entonces RXT. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya hemos definido f de x, g de x y r de x, perdón, f de x, g de x en t y r de x en t, entonces podemos preguntar, ¿cuál es la diferencia entre algo que no es frágil, sin más, y algo frágil que nunca ha sido golpeado? ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema inmediatamente en la medida en que si no no ha sido golpeado, el antecedente del condicional, G de X en T, va a ser falso. Y dadas las propiedades lógicas del condicional, si un condicional tiene un antecedente falso, entonces el condicional es verdadero. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta el momento no hemos dicho absolutamente nada sobre el objeto particular, sobre qué es de lo que estamos hablando. Lo único que hemos dicho es que no ha sido golpeado. Y sin embargo, si no ha sido golpeado, el condicional va a ser verdadero y vamos a poder decir que es frágil. Nuestra teoría afirma que algo que no es golpeado es frágil. El problema es que intuitivamente, dentro del conjunto de cosas que no es golpeadas, hay dos cosas. Las cosas que no han sido golpeadas y no son frágiles, y las cosas que nunca han sido golpeadas y son frágiles. El conjunto de las cosas que nunca han sido golpeadas incluye tanto cosas frágiles como cosas no frágiles. En cambio, según esta definición de la fragilidad en términos lógicos como los que estamos presentando acá, si algo no ha sido golpeado, inmediatamente todo lo que no ha sido golpeado resulta que es frágil. Asegúrense de revisar, de entender por qué se da esto. Y esto se da porque el condicional es verdadero si el antecedente es falso. ¿Listo? Revisen que entienden esto. Revisen que entienden la tabla de verdad del condicional y cómo esto se podría entender en un modelo para lógica de primer orden con identidad como el que estamos asumiendo dentro de este contexto. Bien, eso por una parte. Eso por parte del problema de los términos disposicionales.
Además de eso, tenemos otro problema, y es que para un término teórico no solo hay una forma de definirlo, sino aparentemente hay una serie de operaciones correspondientes. Entonces, ya que hay muchos procedimientos para determinar la masa, tenemos una pregunta, y es, ¿cuál es la relación entre los diferentes procedimientos para lo que aparentemente es un mismo término? ¿Cómo vamos a entender esta multiplicidad de procedimientos y su relación con la unidad que es el término teórico? ¿Por qué? Porque inmediatamente tenemos una pregunta, y es, ¿cómo sabemos si dos métodos de verificación para un término teórico son métodos de verificación para lo mismo? Es decir, por ejemplo, si nosotros utilizamos un método de verificación para el peso y un método de verificación para la masa, podemos hacernos una pregunta. ¿Son estos dos conceptos los mismos? Y dependiendo de nuestra respuesta podríamos decir sí o no, pero vamos a tener que responder. Por ejemplo, si yo me peso en una báscula con mi médico, es un método de verificación diferente de si me peso en una báscula digital en mi casa. Son términos teóricos diferentes. Aquí empezamos a ver uno de los problemas de la explicación de los términos teóricos con relación a los métodos de verificación. Y es que podríamos preguntar si lo que mide una balanza y lo que mide una báscula es lo mismo. Si estamos haciendo lo mismo o si en realidad lo que vamos a hacer es tener dos cosas. Entonces, eso nos presenta los dos problemas, y quiero que se aseguren de entenderlo, se aseguren de examinarlo, y si no lo entienden, formulen preguntas para poder intentar avanzar. Y pues vamos a examinar. Ante estos problemas, ante estos problemas que estábamos viendo, se ofrece una solución tentativa. Y es que los enunciados de los términos las oraciones de correspondencia no nos van a dar una definición completa, sino que nos van a permitir reducir los términos de una u otra manera. Entonces, lo que nos dice esto es que vamos a poder ofrecer definiciones parciales de los términos. Entonces, para revisar que entendieron, cojan la fórmula que está ahora en la pantalla. Cojan esta fórmula que está ahí, el para todo x y para todo t, y miren la diferencia de las condiciones de verdad entre esta y la que veíamos hace un tanto. Esta ya no ha cambiado los órdenes de los términos y está diciendo algo ligeramente diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Asegúrense de entender eso. ¿Por qué? Porque entonces ahora esto que tenemos en pantalla no es una regla de correspondencia, sino van a ser entendido como un enunciado de reducción. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tratar de ofrecer una definición total y completa de los términos teóricos, sino una definición parcial. Vamos a definir parcialmente los términos teóricos. Piensen por qué, cuál es la diferencia entre estas dos formulaciones, de tal manera que la anterior era completa, o al menos intentaba ser completa, y esta es tan solo parcial. Porque la idea es que solo estamos definiendo fragilidad en unos momentos. Y vamos a tener entonces que hacer algo para solucionarlo. Vamos a tener que encontrar diferentes enunciados que tratan de formularlo. Entonces, si vibra, si se le sacude, si se golpea y se rompe, entonces es frágil. Tratar de reflexionar sobre las diferencias entre estos tres enunciados y todo. ¿Listo? Dadas estas condiciones. Asegúrense de examinar cuál es la diferencia para cada uno de estos enunciados que están acá y el enunciado que habíamos visto antes, el enunciado que trataba de definir completamente la fragilidad. Entonces, si vamos a hacer este tipo de cambios, terminamos con algo diferente. Terminamos con el hecho, terminamos con que cambió el criterio de significabilidad cognitiva. Como habíamos dicho antes, que es súper importante
para la concepción heredada la significabilidad cognitiva. Eso es lo que nos separa de la metafísica, lo que nos separa de lo que nos separa la ciencia de que tiene sentido de la metafísica que no tiene sentido. Entonces, la idea era que todo término teórico con significado empírico debe ser susceptible de ser introducido sobre una base de observaciones mediante cadenas finitas de enunciados de reducción. Es decir, que podíamos, si no era observable, podíamos entenderlo en términos de lo observable. Eso era parte de lo importante. Y ahora tenemos cadenas infinitas de reglas de correspondencia. Tenemos un montón de cosas que ya no vamos a poder entender muy bien, porque tenemos una multiplicidad de métodos, porque tenemos el problema con los condicionales que podemos intentar resolver de una u otra manera. Eh, y aquí tenemos una cita de Hempel. La voy a poner acá en grande. Léanla y piensen en qué es lo que nos está mostrando Hempel. ¿Cómo es que si no tenemos, si afirmamos algo con respecto a los términos teóricos y decimos que nada más nos dan definiciones parciales, llegamos a una forma de problema relacionado con el infinito? Bien, entonces, tenemos este problema y les queda a ustedes de tarea tratar de resolver por qué. Como miren por qué y podemos discutir en qué medida es que lográbamos hacer este tipo de cosas. En que el intento de definir llegaba a necesitar una caracterización potencialmente infinita. Pero en todo caso, la respuesta es, vamos a cambiar la forma de entender las reglas de correspondencia. Vamos a cambiarlo del todo de nuevo y entenderlo de una manera diferente. Vamos a decir ahora que las reglas de correspondencia constituyen un sistema interpretativo que satisface las siguientes condiciones. Y ahí están las condiciones. Es finito, debe ser lógicamente compatible con los axiomas de la teoría, no contiene términos teóricos no lógicos que no pertenecen ni a los observacionales ni a los teóricos. Cada regla debe contener no trivialmente, perdón, al menos un término de B o BT, y que la teoría y las reglas de correspondencia deben ser tales que las reglas de correspondencia le den sentido, hagan cognitivamente significativa la teoría. Pausen, lean eso, vayan de nuevo a Super y asegúrense de entender cómo esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo los 5 elementos, las 5 formas en que está cambiando las reglas de correspondencia. Porque aquí tenemos el camino que hemos seguido. El camino que hemos seguido es primero empezamos con las reglas de correspondencia como una definición explícita de los términos teóricos, luego llegamos a una definición parcial de los términos teóricos y por último terminamos en un sistema interpretativo. ¿Listo? ¿Cuál es el cambio de la relación entre uno y esto? Eso es importante y eso va a ser como una de las preguntas que quiero que discutamos. Bien, vamos a dejar este video acá. Vamos más bien a partirlo y a discutir en un siguiente video eh, la siguiente parte. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.